One Story, 42. Los Reyes del Reino del Norte, parte 1, Elías. 1 Reyes 12, 2 Reyes 2. Ahora, la historia de Israel pasa de la época del Reino Unido a la época del Reino Dividido. El reino terrenal de Dios que había comenzado con Abraham alcanzó su punto más alto durante los reinados de David y Salomón. Pero a partir de ese momento, empieza a desmoronarse rápidamente. Y es aquí donde comienzan a aparecer profetas como Elías y Eliseo, profetas que actuaron poderosamente en su tiempo. Junto con ellos, también surgirán profetas como Isaías y Jeremías, profetas que dejaron registros escritos, quienes empezarán a señalar los pecados tanto del reino del norte de Israel como del reino del sur de Judá. A través de sus voces, Dios revelará más claramente que nunca el verdadero reino de Dios, que un día vendrá a través del Mesías prometido, Jesucristo. Como lo hemos hecho en las historias anteriores, podríamos preguntarnos nuevamente al mirar a estos reyes del reino dividido, ¿por qué permitió Dios que este tipo de personas se convirtieran en reyes? Pero debemos recordar que Dios no los estableció como reyes. Si volvemos a las Escrituras, vemos que el reino dividido se produjo por causa del pecado de Salomón. Y el origen de reyes como Salomón se remonta al rey Saúl. Aunque Dios mismo ya era su rey, el pueblo de Israel rechazó a Dios como rey y quiso tener un rey humano. A lo largo de la historia humana, el pecado de la humanidad se sigue repitiendo. Y finalmente, ese pecado los llevó a rechazar al mismo Dios. Pero Dios conoció todo esto desde el principio. Antes de crear el mundo, ya había preparado el camino de la salvación. Por eso Dios eligió a David después de Saúl, no para mostrarnos que su reino sería construido por David o Salomón en sí mismos, sino para que a través de sus vidas, como reflejos parciales, se revelara el verdadero Rey y Salvador, Jesucristo. Ahora, la historia de este mundo comienza a derrumbarse. No es que Dios esté destruyendo activamente el mundo, sino que la humanidad pecadora se derrumba bajo el peso de su propio pecado. Y por eso, los gritos y las acciones de los profetas en medio de esta historia que se cae no son intentos de restaurar o reconstruir esta historia mundana. No, su misión es señalar los límites de la historia humana, exponer su debilidad y llevar nuevamente a las personas a anhelar y mirar hacia el reino de Dios, donde solo Dios es Rey. Por eso los reyes y el pueblo, que seguían aferrados a las cosas de este mundo, terminarían amenazando, persiguiendo e incluso matando a estos profetas, estos mensajeros de la verdad. Al entrar ahora en la historia del reino dividido, nos daremos cuenta de que no es que estos reyes de Israel fueran peores pecadores que nosotros. Más bien, sus vidas revelan con tanta claridad cómo nosotros mismos estamos viviendo hoy en este mundo, y cómo deberíamos vivir. En el reino del sur de Judá, solo la línea de David produciría 20 reyes. No porque fueran buenos o justos, sino porque Dios intervino en la historia para preservar la línea de David y, en última instancia, llevarla a su cumplimiento en Jesucristo. Por otro lado, en el reino del norte de Israel, comenzando con la dinastía de Jeroboam, habría un total de 9 dinastías. La dinastía de Jeroboam, la dinastía de Baasa, la dinastía de Zimri, la dinastía de Omri, la dinastía de Jehú, la dinastía de Salum, la dinastía de Menahem, la dinastía de Peca, la dinastía de Oseas. A través de estas dinastías, llenas de guerras, asesinatos y sangrientas luchas por el poder, veremos de manera muy vívida cuán miserable y trágica es realmente la vida de los reyes en este mundo. Jeroboam, el primer rey de Israel, alejándose de Dios y trayendo destrucción. Jeroboam había sido un siervo de Salomón, un hombre valiente y fuerte. Dios, a través del profeta Ahías, le prometió darle 10 tribus de Israel. Y después de la muerte de Salomón, Jeroboam se convirtió en el primer rey sobre las 10 tribus del norte de Israel, excepto Judá y Benjamín. Dios explicó claramente que la razón por la cual dividió Israel fue porque Salomón y los israelitas lo habían abandonado, adorando a dioses extraños y sin caminar en los caminos de David. Además, Dios le dijo a Jeroboam,
yo te tomaré, y tú reinarás sobre todo lo que desee tu corazón, y serás rey sobre Israel. Si haces todo lo que yo te mando y caminas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Te edificaré una casa firme, como la que edifiqué a David, y te daré Israel. Frente a Jeroboam había dos caminos, uno era aferrarse a la palabra de Dios y vivir por su poder, el otro era rechazar la palabra de Dios y confiar en su propia fuerza. Sin embargo, Jeroboam eligió el camino de confiar en su propia fuerza en lugar de confiar en la palabra de Dios. Primero, temiendo que el pueblo pudiera volver a Roboam en Judá al ir a ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, hizo 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan. Declaró: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, llevando al pueblo a la idolatría. Segundo, edificó lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo tipo de personas, no solo de los levitas. Los sacerdotes levitas que se opusieron a la idolatría de Jeroboam se mudaron a Judá. Tercero, creó una fiesta en Betel similar a la fiesta en Judá, evitando que la gente fuera a Jerusalén. Aún después de recibir la advertencia de Dios, Jeroboam no se arrepintió y continuó con sus prácticas pecaminosas. Cuando su hijo enfermó, Jeroboam disfrazó a su esposa y la envió al profeta Ahías para consultar sobre el destino del niño. Pero Dios habló a través de Ahías: has hecho más mal que todos los que vivieron antes que tú. Te has fabricado otros dioses, ídolos de metal, has provocado mi ira y me has dado la espalda. Por esto, traeré desgracia sobre la casa de Jeroboam. Eliminaré a todos los varones de la casa de Jeroboam en Israel. A causa de los pecados de Jeroboam, Dios declaró que abandonaría a Israel. Jeroboam pecó y también hizo pecar a Israel. Sin embargo, el pueblo lloró su muerte. Para Dios, Jeroboam era un hombre malvado, pero para el mundo, era un hombre valiente. Jeroboam reinó durante 22 años antes de morir, y su hijo Nadab lo sucedió como rey. Como sucedió con Saúl, el reinado de Jeroboam nos recuerda que él no era un siervo escogido por Dios, sino un representante de una generación moldeada por la humanidad pecadora. Aquellos que pertenecen a este mundo finalmente seguirán tales caminos. Por eso, de los 19 reyes de Israel del norte, no hubo ni un solo rey que realmente perteneciera a Dios. Fue porque Dios, en su gracia, no se encontró con ellos. Nadab, el segundo rey, siguiendo los caminos malvados de su padre Nadab, el hijo de Jeroboam, se convirtió en el segundo rey de Israel del norte. La Biblia dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los caminos de su padre y cometiendo el mismo pecado con el que su padre hizo pecar a Israel. Nadab reinó durante 2 años antes de ser asesinado en una rebel. Baasa, el tercer rey, destruyendo una dinastía malvada pero continuando en el mal, Baasa se convirtió en el tercer rey de Israel del norte. La Biblia dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los caminos de Jeroboam y cometiendo el mismo pecado con el que Jeroboam hizo pecar a Israel. Dios envió al profeta Jehú a Baasa con este mensaje: yo te levanté del polvo y te nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, pero tú seguiste los caminos de Jeroboam e hiciste pecar a mi pueblo Israel, provocando mi ira con sus pecados. Por eso voy a eliminar a Baasa y a su casa y haré tu casa como la de Jeroboam hijo de Nabat. Los perros comerán a los que pertenezcan a Baasa que mueran en la ciudad, y las aves se alimentarán de los que mueran en el campo. Finalmente, Baasa reinó durante 24 años antes de morir. Ela, cuarto rey de Israel, provocando a Dios con ídolos sin valor. Ela, hijo de Baasa, se convirtió en el cuarto rey de Israel del norte. Como su padre, reinó como un rey de este mundo, entregado a la bebida y a los placeres. Pero, en el segundo año de su reinado, fue asesinado por Zimri, comandante de la mitad de sus carros, a través de un golpe de estado. Así terminó la segunda dinastía de Israel del norte, la casa de Baasa. La Biblia dice:
pecó e hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, a ira con sus ídolos sin valor. Luego, Zimri, al convertirse en rey, destruyó a toda la familia de Baasa, sin dejar con vida a ningún varón, ni parientes ni amigos. Esto fue el cumplimiento de la palabra del Señor dada contra Baasa por medio del profeta Jehú. Zimri, quinto rey de Israel, destruyendo una dinastía malvada pero muriendo como un hombre malvado. Zimri se convirtió en el quinto rey de Israel del norte, acabando completamente con la casa de Baasa. Pero el reinado de Zimri duró solo 7 días. Cuando Omri, comandante del ejército de Israel, escuchó sobre el golpe de Zimri, dirigió sus fuerzas para sitiar Tirsa, donde Zimri residía. Al ver la ciudad rodeada, Zimri prendió fuego al palacio real y murió en las llamas. La Biblia explica, Zimri murió por cuanto había hecho lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el camino de Jeroboam y cometiendo los mismos pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Omri, sexto rey de Israel, más malvado que todos los anteriores. Omri se convirtió en el sexto rey de Israel del norte. Compró el monte de Samaria y edificó una ciudad allí, haciéndola la nueva capital del reino del norte. Samaria seguiría siendo el centro de Israel hasta su destrucción. La Biblia dice, Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Caminó enteramente en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, cometiendo los mismos pecados que Jeroboam hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, a ira con sus ídolos sin valor. Omri reinó durante 12 años antes de morir. Acab, séptimo rey de Israel, aún más malvado que Omri. Acab, hijo de Omri, se convirtió en el séptimo rey de Israel del norte. La Biblia comienza su historia diciendo, Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que estuvieron antes de él. Y le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, pues tomó por mujer a Jezabel hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en el templo de Baal que construyó en Samaria. Acab hizo también una cera, y más provocó a ira al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Cuando Dios disciplina a su pueblo, utiliza el hambre, la peste y la guerra. Por los pecados de Acab, vino un gran hambre sobre Israel. Pero Acab, en lugar de tratar la causa del problema, solo se enfocó en resolver la situación. Buscó fuentes de agua y, al encontrarse con Elías, lo acusó diciendo, ¿eres tú, perturbador de Israel? Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Luego, Elías desafió a los profetas de Baal y Acera a un duelo de fuego, y Dios demostró su poder respondiendo a la oración de Elías con fuego del cielo. Aunque el pueblo y Acab presenciaron este milagro, sus corazones no volvieron verdaderamente a Dios. Posteriormente, Acab experimentó la victoria en la guerra contra Siria gracias a la ayuda de Dios. Dios dijo, entregaré este gran ejército en tus manos, y sabrás que yo soy el Señor. Pero Acab se atribuyó la gloria a sí mismo, llamando al rey de Siria su hermano y haciendo un pacto con él. Como consecuencia, un profeta lo reprendió, pero Acab respondió solo con tristeza, no con verdadero arrepentimiento. Acab también codició la viña de Nabot y, con la ayuda de Jezabel, conspiró para matar a Nabot y apoderarse de su propiedad. Dios envió a Elías a declarar juicio sobre la casa de Acab, diciendo que enfrentaría el mismo destino que las casas de Jeroboam y Baasa. Acab se humilló y ayunó en respuesta. Entonces, Dios pospuso el desastre hasta después de la muerte de Acab. Sin embargo, Acab no se arrepintió de verdad. Murió en batalla, exactamente como el profeta Micaías había advertido. Los perros lamieron su sangre, cumpliéndose así la palabra de Dios. El profeta Elías apareció repentinamente en la Biblia, confrontando a Acab con esta declaración,
tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá ni rocío ni lluvia en estos años sino por mi palabra. Como Dios le indicó, Elías se quedó junto al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía del arroyo hasta que se secó. Luego, Dios lo envió a Sarepta de Sidón, donde ayudó a una viuda y a su hijo. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías oró a Dios, y el niño volvió a la vida. Entonces la viuda dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Elías y la declaración, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías ordenó a Acab convocar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera al monte Carmelo. Y Acab reunió a esos profetas allí. Entonces Elías habló a todo el pueblo, diciendo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal lo es, síganlo a él. Elías dijo a los profetas de Baal que tomaran 2 bueyes, eligieran uno para ellos, lo cortaran en pedazos y lo pusieran sobre la leña sin prenderle fuego. Luego, él haría lo mismo. Cada lado invocaría a su Dios, y el que respondiera con fuego, ese sería Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, gritando y danzando, pero no hubo respuesta. Continuaron hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero aún así, no hubo voz, ni respuesta, ni quien escuchara. Entonces fue el turno de Elías. Reparó el altar del Señor usando 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob. Cavó una zanja alrededor del altar y derramó 4 cántaros grandes de agua sobre la ofrenda y la leña, haciéndolo 3 veces hasta que el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Luego, Elías oró, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú estás haciendo que su corazón vuelva a ti. Inmediatamente, el fuego del Señor descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, El Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego, Elías hizo que todos los profetas de Baal fueran apresados y ejecutados. Elías anunció el sonido de una fuerte lluvia después de 3 años y medio de sequía. Pronto, el cielo se oscureció con nubes, se levantó el viento y llegó una gran lluvia. Pero sabemos esto, los milagros por sí solos no pueden hacer que los pecadores regresen a Dios. A menos que Dios mismo irrumpe en sus corazones, las personas no volverán. Por eso Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para Jesucristo. Basta, Señor. Toma mi vida ahora. Cuando Jezabel escuchó de parte de Acab lo que había sucedido en el monte Carmelo, amenazó la vida de Elías, jurando matarlo. Elías, temeroso, huyó para salvar su vida, se sentó bajo un arbusto y oró, Señor, ya es suficiente. Toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Pero Dios lo consoló. Dios envió un ángel para alimentarlo y darle agua. Fortalecido con esa comida, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí, Elías dijo a Dios, solo yo he quedado, pero Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Dios le dio a Elías 3 misiones, ungir a Hazael como rey sobre Siria, ungir a Jehú como rey sobre Israel y designar a Eliseo como su sucesor profético. Y Dios recordó a Elías que no estaba solo, porque aún quedaban 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Elías designó a Eliseo como profeta. Elías encontró a Eliseo y echó su manto sobre él, llamándolo al ministerio profético. Hazael y Jehú serían más tarde ungidos por medio de Eliseo. Elías ascendió al cielo en un torbellino. Sabiendo que Dios iba a llevarlo al cielo en un torbellino,
Elías dijo repetidamente a Eliseo que se quedara atrás, pero Eliseo insistió diciendo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo también sabía que Elías sería llevado. Finalmente, Elías golpeó el río Jordán con su manto, y las aguas se separaron, de modo que ambos cruzaron en seco. Elías preguntó a Eliseo qué quería antes de ser llevado. Eliseo respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo entonces recibió una doble porción del espíritu de Elías. El ministerio de Elías nunca fue restaurar a Israel del norte. Fue confrontar sus pecados, entregar el mensaje de Dios y preparar el camino para el Mesías venidero, Jesucristo. Elías no fracasó, cumplió plenamente su misión. Y la historia del reino de Dios continúa, más allá de los reinos incompletos e inestables de este mundo, Dios sigue creando incansablemente a su pueblo, y su historia sigue adelante.